Hola amigos, bienvenidos a esta edición sabatina, Sábados Culturales, que va a tener como tema uno que me sugirió un amable visitante de este sitio, que en el mail me puso algunas opciones y una de ellas era que hablara de algo que creo haber tocado alguna vez en un podcast solamente aural, sin imagen, sobre el desarrollo histórico de la guerra en el mar, las guerras navales, y cómo evolucionó esto a lo largo de la historia humana. Y es un tema que puede ser entretenido para ustedes, es interesante de todas maneras, y voy a tratarlo. Y voy a partir por los periodos más antiguos, cuando ya los hombres habían desarrollado alguna clase de embarcaciones y por supuesto habían desarrollado este viejo y popular arte que es la guerra, la destrucción mutua. Así que vamos a partir con tiempos bastante antiguos, digamos, para poner más o menos una idea temporal. Podemos remontarnos a la antigüedad clásica, eh, al año 1000 o algo así, antes de Cristo, cuando ya había navegación de todas maneras en el Mediterráneo, había un fuerte comercio, incluso antes del año 1000, antes de la famosa crisis de la Edad de Bronce que se produjo más o menos en el siglo XII antes de Cristo. Había una fuerte globalización en esa zona, un tema del cual yo creo que he hablado, la famosa crisis de ese siglo, que produjo una ruptura del orden existente, y algunas sociedades desaparecieron completamente, otras se hundieron, retrocedieron mucho en sus avances políticos, económicos. Fue una especie de Edad Media. Bueno, en esos tiempos, aunque ya existían embarcaciones, y algunas no eran tan pequeñas, puesto que transportaban cargas, desde el punto de vista militar, estamos hablando de vehículos marinos propulsados por velas y remos que no tenían armamento propio. El barco eh, era simplemente un medio de transporte de tropas y el armamento era el que portaban los soldados que iban en ese, o los marinos que iban en esa embarcación. Es decir, si se topaban dos embarcaciones de sociedades en guerra, lo que ocurría era un intercambio de flechas, lanzas y cosas por el estilo. Quizás alguna tratara de abordar a la otra y entonces era una especie de combate terrestre, solo que arriba de barcos. Sin embargo, ya era muy importante la navegación como medio, como instrumento de guerra, por un factor muy sencillo y especialmente poderoso en esos tiempos en que el transporte estaba limitado en tierra a la velocidad de los seres humanos caminando. Los caballos tampoco sirven para avanzar mucho más rápido. Los caballos no pueden estar corriendo todo el tiempo. Cualquier persona que conoce de caballos sabe que el caballo no puede correr más de 1 o 2 kilómetros. De forma que el caballo simplemente va al paso también. Hay que además una fuerza militar tiene que llevar impedimenta, o sea, abastecimiento, alimento para los animales, para los soldados, agua, qué sé yo, una serie de cosas. Entonces el movimiento por tierra en esos periodos históricos era muy lento y sería así por muchos siglos. El mar, en cambio, era mucho más rápido, las embarcaciones eran mucho más rápidas y con ellas se podía entonces transportar tropas a lugares inesperados para el adversario, generar ventajas estratégicas importantes, cosa que uno ya ve incluso en episodios posteriores de este año, 1100, por ahí, en que estamos iniciando este relato. Lo podemos ver en la guerra del Peloponeso, o una campaña en que los atenienses llevaban tropas a lugares donde los espartanos no lo esperaban. Eso era cuando tenían la supremacía. Con el paso del tiempo, hubo un perfeccionamiento técnico muy lento en comparación con cómo se producen los desarrollos tecnológicos hoy en día, pero se fue acumulando un conocimiento en la construcción de estos barcos y en convertirlos en algo más que un transporte de tropas, y aparece el espolón.
El espolón que ustedes habrán visto en algunas películas ambientadas en esa época, que se usaba en estas embarcaciones básicamente propulsadas a remos, las galeras. Las galeras, de las cuales hubo una gran variedad. También se produjo un desarrollo tecnológico, una especie de carrera armamentista con las galeras. Primero eran muy sencillas, tenían simplemente remeros, una fila de remero a cada lado. Después aparecen los birremes, donde hay dos filas de remeros por lado, o sea, salen de los costados dos remos, parejas de remos. Eso permitía mayor velocidad, mayor empuje. Después aparecieron los trirremes, 3 filas de remos por lado. Después, en un momento dado, y eran sumamente complicadas de construir para que pudieran funcionar, quinquerremes, aunque muy escasas, fueron, más bien eran naves como de exhibición del poderío del monarca de turno, quinquerremes. Y estas galeras, especialmente las que no tenían tantos remos, porque eran demasiado complicadas de manejar, pero pongamos los birremes, los trirremes, tenían un espolón que era una prolongación con una cabeza metálica de bronce, con la idea de, como con un torpedo, romper el casco del adversario, tomarlo de costado y romperlo. Y las maniobras tácticas en los enfrentamientos entre estas flotas de trirreme o birreme era encontrar el modo de embestir y perforar y hundir al enemigo, sin perjuicio de que mientras los barcos, estas galeras estaban más o menos cerca, intercambiaban nubes de flechas en lanza. Eventualmente, porque continuó el desarrollo tecnológico, estas galeras fueron contando con nuevos elementos, pequeñas catapultas. Los romanos inventaron, no me acuerdo exactamente el nombre, creo que se llamaba Corvo, en sus guerras contra los cartagineses, que era una especie de puente que estaba sujeto en posición vertical como un palo de la embarcación, y en la parte de arriba tenía unas puntas, unos filos. Entonces, al acercarse a una embarcación enemiga cartaginesa, se dejaba caer, se clavaba en el puente del barco adversario, y se generaba entonces un puente por el cual entraban a la pelea los legionarios. Entonces los legionarios, los romanos, convirtieron los barcos en un medio para una guerra terrestre, solo que en barcos. Eso fue una invención de los romanos, que les dio muy buenos resultados. Siguiendo con las galeras, mientras tanto se estaban desarrollando otro tipo de embarcaciones, pero para continuar con las galeras, que tuvieron una carrera bastante prolongada en el tiempo, hasta el siglo XVII, XVIII habían galeras en el Mediterráneo todavía. Los venecianos usaban galeras, los turcos usaban galeras. En la batalla de Lepanto, que se libró, como ustedes saben, en mediados del siglo XVI, se usaban galeras todavía. Pero fueron incorporando otros elementos. Por ejemplo, los bizantinos armaron sus galeras con el llamado fuego griego, que era una especie de napalm, esta sustancia gelatinosa que se arrojaba ya ardiendo por un pitón, y con lo cual, con esa arma, los bizantinos destruyeron en 2 o 3 oportunidades flotas completas de turcos que trataron de asaltar Constantinopla y fueron diezmados con el fuego griego. Fueron armas terribles, porque imaginen ustedes esos barcos de madera con algún velamen, tela, recibiendo un chorro de fuego como un lanzallamas. Los barcos se quemaban, se incendiaban, los tripulantes de estos barcos se quemaban vivos. Era una sustancia pegajosa, seguramente hecha con benzina, con nafta, alquitrán y algún otro producto, fósforo probablemente. No se sabe todavía bien cuál era la fórmula del fuego griego. Era uno de los grandes secretos militares de los bizantinos, que lo guardaron por siglos, porque lo usaron hasta el último día, hasta que cayó Constantinopla. Posteriormente, en algún momento, cuando se desarrollan las armas de fuego, los cañones, las galeras solían estar
montaban un cañón en la proa. Un cañón. Un cañón de muy poco calibre, seguramente que dispararía una bola de piedra o de hierro no mayor que lo que estoy haciendo con la mano, una cosa así. Sin embargo, en la batalla de Lepanto, que como ustedes saben fue un éxito para la flota cristiana, los venecianos estrenaron por primera vez lo que se llamaban galeazas, que eran unas embarcaciones más grandes, más anchas, algo así como un carillero, más altas, y dotadas de artillería en los costados. Y esas naves fueron fundamentales en la derrota de los turcos porque producían una gran devastación. Eran muy difíciles de abordar, además porque tenían un casco muy alto, la borda era muy alta, al contrario de las galeras, que eran bastante bajas. Ustedes lo habrán visto esto en muchas películas, cómo eran estas galeras, así que no les explico más. Y allá por el siglo XV, más o menos, aproximadamente, cuando los barcos a vela empiezan a crecer en tamaño para la navegación, ya no tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, como cargueros, poco a poco se empieza a desarrollar el barco de guerra clásico que usted también ha visto en millones de películas, que es un barco de madera bastante más grande que una galera, bastante más alto, más ancho, más largo, ya no propulsado por remos, sino que por un velamen bastante desarrollado, barcos con 2 o 3 mástiles, el palo de mesana, el mayor, qué sé yo, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Bueno, con un velamen importante y con cañones dispuestos en las bordas, en los costados. Las batallas entonces comenzaron a librarse de una manera distinta, ya no se trataban de espolonear, porque no tenían espolón, ni tampoco podían controlar el viento de tal manera de poder, como se hacía con remero, se podía manejar la galera como uno quisiera. Entonces, las batallas navales consistían en líneas de barcos adversarios navegando en paralelo y disparándose mutuamente. Esto lo ha visto en 1.000.000 de películas ustedes seguro. Y de ahí viene la expresión barcos de línea, porque los que se ponían en la línea eran por supuesto los barcos mejor artillados. Y ya en el siglo XVII, XVIII empiezan a aparecer barcos de combate, barcos de guerra, barcos de línea, algunos de ellos normalmente con 2 hileras de cañones por lado y lado. Y en algunos casos con 3. Si ustedes ven, hay fotografías, ustedes la pueden ver, hay documentales sobre el Victory, el barco que usó Nelson, donde murió Nelson en la batalla de Trafalgar. Estaba mucho más armado, tenía 3 hileras de cañones por lado y lado. Y se ponían entonces lado a lado a dispararse mutuamente con la idea de hundirse, de quemar al otro barco o de destruir a su tripulación. Era muy difícil hundir a estos barcos, eran muy sólidos, construidos normalmente con roble, las amuras, los muros del barco, digamos, eran muy gruesos, y lo que se disparaban mutuamente eran balas de cañón constituidas por esferas de hierro sólido, de distintos calibres, algunas más grandes, unas más chicas, pero nunca más grandes que esto, más o menos. Y por lo tanto la artillería, el calibre de la artillería se medía por el peso del proyectil que lanzaban. Cañones de 6 libras, de 12 libras, de 24 libras, era quizás lo más grande, 12 kilos, una masa de hierro. El alcance de esos cañones teóricamente era de un kilómetro tal vez o 2, pero eso simplemente era el alcance hasta donde alcanzaba a llegar el proyectil, pero ya sin capacidad de penetración. En la práctica, para que tuviera alguna capacidad de penetración ese proyectil, los navíos se enfrentaban a bastante corta distancia, a veces casi pegados unos con otros, no más de 100, 200 metros de distancia. Y estos proyectiles no eran explosivos, sino que su capacidad destructiva se basaba simplemente en la energía cinética derivada de la masa de hierro viajando a cierta velocidad. 200 metros por segundo o algo así, debe haber sido como mucho lo que lograban esos cañones.
ustedes comprenderán que esta bola de hierro que le metían por la boca al cañón para que pudiera llegar al fondo y quedar pegada a la carga de pólvora, no estaba ajustada al cañón, o sea, quedaba un espacio, de manera tal que la capacidad propulsora de la pólvora del cañón, una buena cantidad se perdía inútilmente. La destrucción entonces era por la penetración, si es que penetraba el costado del barco, y el impacto que pudiera producir si encontraba en su camino alguna persona, por supuesto la hacía pedazos. Las astillas eran un elemento muy importante, la fragmentación, las astillas de madera volaban para todas partes y herían o mataban gente. Pero estos combates podían durar muchas horas porque era muy difícil hundir un barco de esa manera. Era muy difícil darle justo en la línea de flotación. Era muy difícil penetrar el casco en esa sección tan clave. Y si se penetraba, había gente ahí que tapaban rápidamente el hueco, que no era tan grande, porque no eran explosivos. Posteriormente, o más o menos en ese tiempo, algunos tipos ingeniosos inventaron el hot iron, o sea, esta bola de hierro era primero puesta al rojo. Era bastante peligrosa la operación porque podía estallar todo antes de tiempo en el cañón. La idea era que este proyectil al rojo vivo podía producir incendios. En algún otro momento se le ocurrió a alguien producir una esfera hueca con pólvora y un fusible, una especie de mecha, que se encendía con el disparo del cañón. Pero eran absolutamente imprecisas. Por el hecho de ser hueca tenían mucho menos capacidad de penetración, la posibilidad de que estallara antes de que llegara al blanco, porque no eran exactos los fusibles, no era fácil medir las distancias, todo era muy impreciso. Y así se las batían con estas armas muy rudimentarias, disparándose unos a otros por mucho rato, tratando de hacerse daño. No sé si ustedes vieron una de las últimas películas que se ha dado en que se aparecen combates navales de este tipo, es Master and Commander, donde trabaja Russell Crowe, creo. Y ahí ustedes en la primera batalla ven más o menos, descrito cómo era un combate de esa época. Ustedes recordarán que en esa primera batalla el barco de este Master and Commander es derrotado, logran escapar en la niebla, pero el barco no es hundido ni mucho menos. Recibe daño, algunas de las mástiles se rompen, hay algunas perforaciones en el casco, muere gente, pero no hay una destrucción porque eran proyectiles no explosivos. Esta situación se mantuvo igual por mucho tiempo. Imagínense ustedes, estos barcos empiezan a guerrear de esa manera en el siglo más o menos XVI y seguían haciéndolo igual en el siglo XVII, y la tecnología hacía que los barcos eran más grandes, los cañones quizá un poco más grandes, pero era básicamente la misma tecnología y la misma táctica de alinearse los barcos de línea y dispararse unos a otros. Siglo XVIII, principios del siglo XIX, y se seguía con la misma tecnología hasta que comienza a aparecer el ironclad. El ironclad es una expresión inglesa que significa vestido de hierro. El primero que intentó hacer un barco que fuera impenetrable a estos disparos con estas bolas de hierro fueron los franceses, que por allá por 1850 y tanto, principios de los 50, hicieron un barco que llamaron La Gloire, muy francés ese tipo de nombre, así, que era un barco común y corriente, pero con una capa, una cubierta de hierro, láminas de hierro, placas de hierro, lo cual produjo pánico en Inglaterra, porque siempre estaban con esta idea de que el enemigo de ellos era Francia, y entonces al otro año o a los 2 años hicieron un barco aún más grande, basado también en el hierro. Y en este caso ya no había madera cubierta de hierro, sino que era hierro entero. En esos años aparece también el vapor como método de propulsión. De manera tal que en un momento dado, en la Guerra Civil Americana, por ejemplo,
hubo batallas navales en que participan blindados. Hay una famosa batalla entre un blindado de la Confederación, creo que era el Merrimack, y el blindado de la Unión, que era el Monitor, que estuvieron horas disparándose sin hacerse nada. Las balas rebotaban en las cubiertas de acero. No pasó absolutamente nada. Pero antes de eso, el Merrimack de los Confederados había hundido sin ningún problema a un barco convencional de la Unión. Y luego tenemos nuestra propia Guerra del Pacífico. En la Guerra del Pacífico aparecen los blindados, el famoso Huáscar. Aparece nuestro blindado, el Cochrane y el Blanco Encalada. Todos ellos barcos con corazas, propulsados a vapor y ya con una artillería completamente distinta al cañón que ustedes ven en las películas, que está montado en una cureña con una ruedecita y amarrado con unas gruesas cuerdas para que cuando retroceda el cañón no se vaya para el otro lado y traspase el barco. Esos cañones ya habían sido sustituidos por algo mucho más potente, cañones de mayor magnitud y que disparaban ya no bolas de hierro, sino obuses. Pero antes de contarles esta historia que se inicia en ese momento, la carrera entre la defensa y el ataque, permítanme recordarles el libro Desde los valles transversales a los canales australes de Ulises Caravante, que trata de la guerra, a propósito de mediados del siglo XIX, de las revoluciones que hubo en Chile en el norte en ese periodo. El libro está muy bien hecho, tiene muchos detalles inéditos porque están basados en documentos de gente de la zona, muchos de ellos parientes de Ulises, gente de la zona que en esa época, aquí como en todas partes del mundo, tenía la costumbre de escribir memorias. La gente llevaba sus libros de vida, ha sido un material realmente fundamental para muchos historiadores, sobre todo cuando han querido tener una idea de cómo era la vida cotidiana. Pero también en esos diarios se encuentran muchas informaciones históricas de mayor relieve, y es el caso de lo que ustedes van a encontrar en este libro, que para conseguirlo ustedes le tienen que mandar un mail a Ulises, a ucaravantes@gmail.com. Y recibo con mucha satisfacción, estuvo antes con nosotros, ahora vuelve, El Jardinero. ¿Qué es lo que es El Jardinero, estimados amigos? Es una empresa familiar de mantención de jardines. Cosa muy importante ahora que ya entramos de frentón en la primavera, empezaron los calores, empiezan las plantas a florecer, los árboles a florecer, empieza la etapa más linda del año y hay que mantenerlos bien, ¿no? Uno no sabe, ¿eh? Uno de repente compra una planta y la pone en el lugar menos adecuado, en el terreno que no sirve, donde no tiene más luz de la necesaria o menos, o la tierra es demasiado ácida o demasiado básica, y uno la embarra y la planta se muere o crece mal. Y uno no sabe mantener. A la larga, con el tiempo aprende algunas cosas, pero mejor dejarlo en manos de expertos. Y Darrigrandi Simunovic es el jardinero. Ellos preservan su jardín, le arman un jardín si no lo tiene, se lo rediseñan si lo tiene ahí a medio morir saltando. Muchos de nosotros tenemos un jardín mal armado, no somos paisajistas, no sabemos, hemos plantado en cualquier parte, algo ha crecido, pero podría ser mucho mejor. Les sugiero que si está en esta parada se ponga en manos de El Jardinero. Espero que esté saliendo a mi izquierda la gráfica, pero por si acaso, para que tomen nota, les voy a dar un teléfono o WhatsApp 569, este es un celular obviamente, 925 1881. Repito, 569 925 1881. Yo desde luego yo los voy a llamar para que le echen una mirada a mi jardín, que está subóptimo, diríamos. Darrigrandi Simunovic, mantención de jardines, El Jardinero. Ese es el nombre de esta empresa. Seguramente ustedes la van a encontrar directamente como tal en Google. Y les recuerdo, amigos, que usted puede, si usted es adulto, aprender o recobrar lo que alguna vez aprendió, pues se le olvidó, de conocimientos de música, de tocar guitarra, tocar piano, o tocar teclado, un órgano, o el bajo eléctrico, o cantar, en la Academia de Música Gijena de don Patricio Aracena, que da clases online.
Esto es especialmente adecuado para los niños. La música, como el ajedrez, que es también uno de mis clientes, llamémoslo así, sí, clientes, es gran formadora de los niños. La música disciplina la mente, aparte de que ofrece, entrega, la música, estoy hablando de la música de verdad, por supuesto, ofrece un regalo, una bendición para el espíritu, un placer intelectual y emocional insuperable. Sin música no hay... No, la música es lo más poderoso que hay en ese punto de vista. Así que para los niños, para que los niños se escapen de esta pendiente resbalosa que conduce a esa música chanta que desordena el cerebro y que produce toda clase de pésimos efectos, póngalos en el buen camino, estimados amigos. Desarróllelos con la academia online gigenaproducciones.com. Y dejo para más adelante lo que me va restando y continúo entonces con este desarrollo tecnológico que toma, como les dije al principio, siglos, en que se mantienen las cosas igual, las galeras igual, después los barcos a vela con cañones laterales igual, todo igual, hasta que llegamos entonces al gran periodo de la Revolución Industrial, siglo XIX, donde tenemos ya barcos a vapor, aunque seguían manteniendo velas. Ustedes ven, nuestra Esmeralda tenía velas, pero tenía un motor a vapor. El Huáscar me parece que tenía unos mástiles también, pero no lo he visto nunca, me parece que nunca usó velas, o quizás sí. De hecho, barcos con motores a vapor y con velas se siguieron utilizando hasta comienzos todavía del siglo XX. Ustedes pueden ver fotos, por ejemplo, viejas de Valparaíso y vienen en el puerto un verdadero bosque de mástiles y son barcos que tienen motores a vapor, pero mantenían las velas. Entonces, con el desarrollo del vapor, el motor a vapor que ya independiza la embarcación del viento, se hace posible que la táctica militar cambie completamente. Se hace mucho más compleja. En los tiempos de la vela, fuera de irse lado a lado disparándose a ver quién le gana al otro, a ver quién revienta al otro primero, no había otra posibilidad de maniobra táctica que cruzar la T, que se llama, que era lo siguiente: si venía una línea de barco por acá, lo ideal era cruzarse así, formar una T, porque entonces todos los barcos de la línea de acá son capaces de dispararle a los 2 o 3 primeros barcos de la línea de acá que no tiene nadie a quien dispararle. Vean ustedes la figura. Eso era todo. Ese era el gran truco, el único truco que había, prácticamente. Nelson inventó una o dos cosas más, pero no mucho más. Pero lo importante es que se empieza a desarrollar una carrera entre la defensa del blindaje y la capacidad de los cañones. Y empiezan a desarrollarse cañones más poderosos con obuses, o sea, un proyectil, como ustedes saben y habrán visto, que tiene esta forma, como una bala, que tiene una mayor eficacia, desde luego, porque la capacidad de penetración de un sólido en movimiento, esto es física elemental, es directamente proporcional a la pequeñez del área de impacto, ¿no es cierto? Una cosa que concentra toda la energía cinética en un espacio pequeño tiene mucha más capacidad de penetración que una esfera que tiene una zona de impacto mucho más grande. O sea, tiene mucho menos capacidad de penetración. Fuera de eso, cuando se quiere cargar con más explosivo, es cuestión de alargar el obús, por así decirlo, hasta cierto punto, porque si no entran a funcionar temas aerodinámicos, porque si es muy largo, pierde el vuelo rectilíneo, empieza a oscilar en vuelo. Bueno, hay todo un estudio técnico y científico que se llama balística sobre esta cuestión. Pero, en resumen, empiezan a aparecer cañones más potentes, empiezan a aparecer cañones de retrocarga, que en vez de cargarse por la boca, se abría atrás un mecanismo que ustedes también habrán visto muchas veces, se abría la recámara, se introducía el proyectil, luego se introducía la carga propulsora del proyectil, se cerraba eso y se disparaba. Mucha más capacidad de penetración. Y aquí hay una batalla, nuestra batalla contra el Huáscar. Para que ustedes sepan, la batalla contra el Huáscar, la batalla de Angamo, aparece en todos los libros de historia de balística y de historia naval, porque en ella los barcos chilenos usaron un tipo de munición que se llamaba Palliser, que es más o menos como esto.
Este es el cuerpo del proyectil de hierro. Y adentro está hueco y tiene esta forma. Y aquí está cargado con pólvora. Al momento del impacto, la velocidad que trae el proyectil cambia bruscamente, se hace mucho más lenta. Mientras está penetrando, aunque esté penetrando, su velocidad es más lenta. Por lo tanto, por inercia, toda esta masa de pólvora que está aquí se apelotona en un espacio cada vez más pequeño, por eso esta forma, y la fricción produce una detonación, más o menos cuando el proyectil ya ha pasado, esa es por lo menos la teoría, la barrera puesta por el blindaje, y explota en el interior del barco. Así fue como murió Grau. El proyectil que disparó el Cochrane penetró la torre donde estaba Grau, y al penetrar explotó, y por supuesto de Grau quedó muy pocos, como ustedes saben. Creo que los dientes, unas piltrafas por aquí y por allá, ¿no? Que lo desintegró la explosión. Esos eran los proyectiles Palliser. Y por eso es que esta batalla, donde fueron usados con tanta eficiencia por los artilleros del Cochrane, que tenían una puntería terrible, o sea, de buena, terrible, estos proyectiles, digamos, fueron probados exitosamente, los Palliser. Las batallas se producían además a mayor distancia. Los proyectiles tenían el cañón disparaba un proyectil a más larga distancia con mayor velocidad, y esto siguió desarrollándose. La artillería fue haciendo cañones más grandes, se fueron desarrollando cañones inmensos, ya voy a hablar de eso, y hubo todo un desarrollo tecnológico muy complejo que no lo voy a contar acá porque no terminaría nunca, en cuanto al diseño de este obús, porque hay montones de temas técnicos que hay que considerar. Por ejemplo, para que un proyectil penetre algo, tiene que ser más duro. Si usted le tira un huevo, haga el experimento si quiere, si le tira un huevo a un papel de diario que está firme, puesto así como un marco, como si fuera el vidrio de una ventana, y usted le tira un huevo, lo que va a pasar es que la energía cinética va a romper el huevo, no va a traspasar el papel. Si usted le tira un objeto del mismo tamaño, pero más duro que el papel, ahí sí va a penetrar. Por lo tanto, el proyectil tiene que ser más duro, el acero o el hierro tiene que ser más duro que el del blindaje. Y ahí entramos en el tema de la metalurgia. Por otro lado, tampoco puede ser demasiado más duro, porque significa, en el caso de los aceros, los hierros demasiado duros, son quebradizos, y podía ocurrir y ocurría que en el impacto el proyectil lo se quebrara, y por lo tanto básicamente no penetraba, sino que explotaba afuera sin producir mayor daño. Todo un desarrollo tecnológico para encontrar la fórmula exacta del tipo de metal con que estaba haciéndose el obús, y cómo lograr que penetrara y que no se quebrara antes. Llevó un montón de desarrollos que no los voy a contar porque ya es entrar en demasiado detalle. Desarrollaron, por ejemplo, una sola cosa, les cuento, un sombrerito. En la punta de la ojiva, en la ojiva del obús, se instalaba un material un poco más blando que el obús mismo, para que ese material absorbiera el primer impacto de onda de propagación hacia atrás del choque, y no quebrara el obús propiamente tal, que iba así a penetrar. Bueno, muy complicado. El tema de los explosivos también hubo desarrollo. De la pólvora se pasó a explosivos mucho más potentes, como la lidita, el trinitrotolueno. Después estaba el tema de los fusibles. ¿Cómo hacer un fusible que haga explotar esta carga una fracción de segundo después que ha penetrado el proyectil, etcétera, etcétera, etcétera? Y como ocurre con todas las tecnologías, estimados amigos, pasó lo siguiente, pero se los voy a contar después de contarles primero. Se me había olvidado dejarla a mi lado. Que Loff le ofrece un vino exquisito. Esto también parece un obús, pero este no penetra más que mi garganta cuando lo destapo, ¿eh? Estos vinos de Loff son realmente exquisitos. Esta es una viña chiquita que hace una cantidad limitada de vinos, y por lo tanto hay que avivarse y llamar a tiempo a Loff. Ustedes están viendo los datos a mi izquierda, espero, y si no están, busquen en Google vinos Loff y va a aparecer todo. O sea, hoy en día no hay manera de perderse con estas cosas. El vino es muy bueno, es muy rico. Usted lo pide y se lo llevan a la casa, pero tiene que pedir por lo menos una caja de 6 botellas, si no
no les rinde a la empresa. O sea, hacer todo un viaje, toda una logística desde la viña hasta su casa por una botella es simplemente un ruinoso. Lo mínimo es una botella con 6 cajas. O sea, una caja con 6 botellas más bien, lo cual le da a durar, si usted es un profesional como yo, una semana, cuando mucho. Y cuando el vino rico dura menos en realidad. No es que yo sea curado, por si acaso. Soy bebedor fuerte, pero no curado. Y los bombones, estimados amigos. Los bombones llegaron ya y llegaron bailando el cha-cha-cha. Esta es la caja que entrega Bomboni, una empresa familiar, una familia croata, que produce estos bombones. Voy a abrir la caja, que son realmente... No quiere abrirse esta. ¿Pero qué le pasa, señor? En fin, vamos a tener que aplicar fuerza nomás. Y aquí están los bombones, que no se los voy a mostrar, porque me los voy a guardar para mí nomás. Son exquisitos, deliciosos, vienen rellenos, vienen con distintos colores, son espectaculares y se los llevan a la casa. Ahí están los datos, Bomboni. Fuera de eso, si usted quiere, puede comprar estas bolsitas donde viene la crema de chocolate con otras sustancias exquisitas para, por ejemplo, ponerle arriba un plátano para hacer un postre maravilloso. Y si usted tiene una pyme chiquitita como yo, por ejemplo, como Álvaro Sale, como tantas personas que hoy en día tienen una pyme, una empresa familiar, como es, desde luego, Bomboni, igual tenemos que hacer un montón de papeleos, ¿no? El papeleo administrativo, el pago de impuestos. Si usted tiene una persona que le paga honorario, tiene que las boletas, hay unos impuestos también por eso, hay un tema de contabilidad, hay un montón de cosas. A veces también hay control de bodega. Si usted, su pyme produce determinada mercancía física, para eso necesita insumos, necesita acumular el producto en bodega para tenerlo disponible. Todas esas cosas hay que controlarlas, hay que medirlas, hay que graduarlas. Y para eso está este sistema de gestión para pymes generado por una empresa informática chilena llamada Kame, tal como ustedes me escuchan con K. Kame.cl ha desarrollado un sistema de gestión especialmente confeccionado para las pymes. Ni más ni menos de lo que necesita una pyme. ¿Y cómo se consigue? Se arrienda. Hay planes desde 15 UF al año, o sea, la nada misma, un poquito más de una UF, sí, al mes. Y usted tiene un sistema que lo puede llevar en el bolsillo, esto que llaman celular, que es un computador de bolsillo en realidad, y se va a evitar montones de problemas. Usted sabe que equivocarse por hacer las cosas con papel y lápiz nomás, en temas de impuestos, por ejemplo, por Dios que es antipático, por Dios que es antipático. Y voy a dejar un par de cositas para más rato. Todo este desarrollo de los bus, por un lado, que puedan penetrar, que tengan una carga explosiva, que funcione, y millones de detalles más. ¿Qué tipo de buses ocupar? ¿De alta velocidad o de no tanta velocidad? ¿Con mucha carga explosiva o más bien con poca, para que tengan una masa de acero más grande y tengan mayor capacidad de penetración? ¿En qué casos conviene a una cosa a otra? Todo eso ocupó los esfuerzos y los talentos de montones de ingenieros y científicos dedicados al tema militar durante todo de la segunda mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los acorazados ya no fueron importantes. Incluso en la Primera Guerra Mundial hubo una sola gran batalla de acorazados, que fue, ni siquiera de acorazados, casi no alcanzaron a participar, que fue la batalla de Jutlandia. A esas alturas los cañones ya habían llegado a tamaños monstruosos. El cañón más grande de artillería naval que se ha producido fue el que usó el Yamato, un barco de guerra japonés que tenía cañones de 18 pulgadas.
Multiplique 18 por 2,5 y va a tener el diámetro en centímetros del cañón. O sea, uno se podría meter por la boca el cañón para adentro sin ningún problema. Creo que 2,5 por 18 son como 45 centímetros. Imagínense un obús de este diámetro y más o menos de 1,50 m de alto, con una carga explosiva de por lo menos unos 400, 500 kilos de altos explosivos. Ya no era lidita ni era TNT, quizás era otro explosivo, amonal o alguno otro que se usaba. También en explosivos hubo enormes desarrollos tecnológicos. Existen muchas variedades de explosivos que se diferencian por la forma como entran, como explotan, por la velocidad. Los explosivos se caracterizan por la velocidad, o sea, la velocidad de propagación de la onda de choque, un montón de cosas. Pero fíjense ustedes que con el Yamato, con este enorme dinosaurio, que no combatió jamás contra ningún barco y que lo hundieron, sin poder hacer ni un disparo de sus grandes cañones, literalmente, lo hundieron aviones. El hundimiento del Yamato al final de la Segunda Guerra Mundial es como el cierre simbólico de la era de las batallas entre acorazados, entre barcos de guerra premunidos de artillería. Los acorazados fueron usados en la Segunda Guerra Mundial, pero no en batallas navales. Hubo algunas batallas navales en el Pacífico, entre barcos menores. Los grandes barcos fueron más bien usados como artillería para bombardear la costa ante las invasiones. Ante la invasión de Normandía, por ejemplo. Incluso un acorazado americano que estaba todavía flotando y que se usaba en los años 80 del siglo pasado, fue utilizado en una de estas campañas norteamericanas en el Medio Oriente para lo mismo, para disparar sus proyectiles, sus enormes bombas a tierra, a locaciones del enemigo, no en batallas navales. La Segunda Guerra Mundial anunció la aparición del portaaviones como elemento central de las flotas de los beligerantes. Y que todavía están vigentes, aunque ya hay voces que dicen que están entrando en una etapa de obsolescencia, que pueden ser blanco de más o menos relativamente fácil, se supone, de misiles antibarcos, pero su capacidad para transportar a gran distancia un número importante de aviones es lo que los hace interesantes. Los portaaviones no tienen cañones. Tienen quizás unos pocos cañones de tiro rápido para defenderse de ataques aéreos ellos, fuera de misiles antiaéreos también, pero básicamente se defienden con la flota acompañante, con los escoltas, donde apareció otra categoría de barcos de guerra que son los barcos misileros, destroyers o fragatas, cuyo armamento principal son misiles de distintos tipos. Si ustedes miran fotos o ven documentales, ven fotos, por ejemplo, de nuestras fragatas, las fragatas chilenas, se van a dar cuenta que ahí tienen un solo cañón en la proa. Un cañón no muy grande, un cañón de 4 o 5 pulgadas nada más. De este diámetro el proyectil. De tiro rápido, eso sí. Para casos que tengan que disparar a una embarcación menor o cosas como esa. Pero el principal armamento son los misiles. Y los misiles viajan 100 kilómetros, 200 kilómetros, depende del tipo de misil. Y por lo tanto, las batallas navales, que ya en la época de la Primera Guerra Mundial se combatían a varios kilómetros de distancia, por el alcance de la artillería, ahora se combate más allá del horizonte. Los adversarios no se ven. No se ven. En eso estamos en este momento, en el plano de la guerra naval. Pero fíjense ustedes que desde el principio de los tiempos, desde aquellos primeros barquitos que servían para transportar tropas, básicamente, que no tenían instrumentos propios de destrucción, hasta el día de hoy sigue vigente lo que teorizó en forma más sistemática un teórico naval norteamericano que se llama Alfred Thayer Mahan, que escribió un libro que lo tengo por ahí, no lo encontré para mostrárselo, porque está perdido en medio de otras montañas de libros. Me lo regalaron alguna vez en la Academia de Guerra Naval. Influencia del poder naval en la historia, que es un libro que escribió en 1890, y es eso todavía válido hasta el día de hoy, porque por una razón física muy simple. El 80% del globo terráqueo está cubierto de agua, es océano, y por lo tanto el transporte por agua es fundamental.
el poder llevar recursos militares a grandes distancias y quizás desembarcarlas o ponerlas en posiciones inesperadas, sigue siendo una cuestión básica. El dominio del mar sigue siendo muy importante, aunque a eso se sumó ahora el dominio del espacio aéreo, que quizás sea hasta un poquito más importante porque ustedes vieron en la Segunda Guerra Mundial la destrucción que se infligieron las flotas fue básicamente por medio de aviones que dejaban caer una bomba con una carga útil, como llaman a la cantidad de explosivos, mucho mayor que la que trae un obús disparado por un cañón. Una bomba de aviación, de las que usaban por ejemplo, los aviones en picada alemanes o norteamericanos para atacar un barco, eran por lo menos 500 kilos de explosivos. Entonces, penetrando por las cubiertas superiores que no tienen blindaje y explotando en el seno, en el corazón del barco, eran devastadores. Ustedes vieron Pearl Harbor, ahí tienen la última versión de Pearl Harbor, tienen una buena gráfica del efecto de esas bombas lanzadas por aviones. Y permítanme, antes de mostrarles los libros, recordarles, estimados amigos, la promoción de miclimo.com. En el sur continúa la promoción por la cual usted adquiere estos climatizadores extraordinarios que funcionan en invierno, en verano, filtran aire, conectados a internet, todas las gracias, infinitamente superiores a cualquier otro método, y que tienen la siguiente promoción: usted los compra y tiene 60 días, si es que se arrepiente, para devolver el equipo y le van a devolver la plata. En el sur. En Santiago ya no corre esa promoción, en el sur sí. Pero da lo mismo si hay promoción o no, porque igual, ya sea que usted compre sin promoción o con promoción, 99,9999 veces de 1000 o de 10.000, usted no va a devolverlo porque es extraordinario el sistema. miclimo.com. Y amigos, no olviden el ajedrez, que al igual que la música, es un gran formador para los niños. Créanmelo. Believe me. Y para los adultos, un mantenedor. No importa si usted gana o pierde los partidos contra un computador o contra un amigo, pero usted está ejerciendo sus funciones intelectuales, se está ejercitando tal como cuando usted va a un gimnasio. No necesita convertirse en un campeón olímpico para estar mejorando o manteniendo su estado de salud, su estado físico, su elasticidad, su musculatura, todo. Y esto es lo que hace el ajedrez. Entre a espacioajedrez.com, adquiera la caja que viene con el tablero, las piezas, un manual y 3 licencias, 2 mandadas por mail, una en un papel, para entrar a espacioajedrez.com, y compre el reloj digital, también trae 3 licencias. Yo tengo muchos libros sobre temas marinos porque es un tema que me ha interesado, como ocurre con tanta gente que tiene conexión con ciudades marítimas y con tanta gente que si se sube a un barco está vomitando a los 5 minutos. Yo me mareo con cualquier cosa. Así que soy un marinero de sofá. Pero los marineros de sofá tratan de compensar leyendo mucho sobre temas marinos. Yo tengo una biblioteca inmensa de temas marinos, realmente inmensa, pero les voy a mostrar unos pocos libros que están vinculados con lo que hemos hablado hoy día. Esta, por ejemplo, Enciclopedia de la Historia Naval. Es una enciclopedia, o sea, ustedes buscan palabras, personajes, batallas, aquí aparecen las batallas de nuestra querida Esmeralda, la batalla naval de Iquique, todo lo que tenga que ver con la guerra en el mar está aquí. Ahí tienen ustedes un acorazado disparando sus grandes cañones, en este caso son probablemente de 15 pulgadas, tremendos cañones, pero ya están obsoletos, ya no se usan acorazados, se convirtieron en museos. En la única parte que todavía se usan es en la película esa Battleship, donde aparece el Missouri, creo que es, o el Missouri, no sé cómo se dice, Missouri creo, luchando contra los extraterrestres. Es muy entretenido este libro porque cualquier cosa que ustedes tengan una duda, qué sé yo, la batalla de no sé cuánto, de Cabo Matapán, aparece algo. ¿Quién era este señor que lo mencionan en no sé qué cosa? Aquí aparece. Todo lo relacionado con el mar. Después, esto es un libro bastante entretenido que se ambienta en la época de la Primera Guerra Mundial, donde hubo alguna guerra de corso. Se llama guerra de corso a barcos de guerra que salen aislados, así, hacen piolita, para destruir la navegación comercial del enemigo, para hacer como piratas, digamos. Y uno de ellos
fue un crucero alemán, el Emden, y este libro se llama El último caballero de la guerra, porque el capitán del Emden, ustedes ven aquí la fotografía del crucero, típicos de esa época, ese diseño, muy largos, varias chimeneas y cañones de poco calibre, 6 pulgadas generalmente. Este señor lo llamaron el último caballero de la guerra porque este señor interceptaba un barco mercante vinculado con el comercio británico y les decía: señores, los vamos a hundir, así que tengan la amabilidad de tomar sus cosas, súbanse un bote, remen para allá, y hay costa, y después un día. Nunca digó y disparó a mansalva. Un caballero. Y aquí está contada la historia de este barco, por dónde anduvo, por dónde navegó, qué cosas hizo en distintos momentos. Súper entretenido. Esto es para entretenerse. Después, para entretenerse también, tenemos un libro que habla de cómo se combatió la Primera Guerra Mundial en aguas de Chile y Argentina. Porque hubo una batalla en 1914, casi iniciada recién la guerra, un par de meses tendría, la batalla de Coronel, donde la flota de Graf von Speer destruyó una flotilla inglesa, más o menos frente a la altura de Coronel. Y aquí está la historia con fotos y todo, muy, pero muy interesante este libro. Ediciones Pictoria Limitada, yo no sé si está disponible. El libro, lo más entretenido, fotos de los marinos en la cubierta, todo lo relacionado con eso. Luego, el libro Mamut de testigos de batallas navales. Esta es una colección de muchas cosas. Hay un libro Mamut del ajedrez, hay un libro Mamut de matemática. Este es un libro Mamut de batallas navales. Testigos oculares cuentan sus historias de conflictos navales, desde la invasión de los persas a Grecia a la guerra del Golfo. Muy entretenido. Y a propósito de los Ironclad, el origen y el desarrollo de los barcos blindados entre 1854 y 1891, Ironclads at War. Muy entretenido. La historia, a los que les interesa, a mí me interesa mucho la tecnología y las ciencias duras en general, pero miren ustedes en qué he terminado. En vez de ser lo que debía haber sido, me convertí en lo que soy. Aquí van a encontrar muchos detalles muy interesantes. Los que les interesan estas cosas, cómo empezaron a aparecer estos Ironclad. El Huáscar, que ahora es propiedad de Chile, es un Ironclad, se podría decir, o un blindado, como lo llamábamos acá. El Cochrane también. Toda la historia de las batallas que hubo. Aquí te aparece la batalla, por supuesto, de Angamos también, en este libro. Pero hay muchísimos más. Ustedes entran en Amazon y ponen libros, batallas navales o guerra naval o cosas como esa, y van a encontrarse con millones de ofertas muy interesantes. El tema naval es súper interesante. Y para nosotros los chilenos, y aquí voy a lanzar una frase típica de las autoridades cada vez que llega un 21 de mayo, tenemos una costa inmensa, tenemos un mar inmenso, tenemos acceso privilegiado al Océano Pacífico. ¿Cuántos países no querrían estar en nuestra situación? ¿Y qué esfuerzos tenemos que hacer para defender nuestra situación? No olvidemos nunca que tenemos que tener una flota potente, disuasiva, o se nos van a meter los chinos, cientos de barcos a pescar, se nos van a meter otros, se nos van a meter de aquí, se nos van a meter de allá, y el día menos pensado terminamos con nuestra costa convertida simplemente en una playa para ir a bañarse. Tenemos que tener una armada potente. En este momento la tenemos, pero eso hay que estarla manteniendo, ampliando y renovando todo el tiempo, o lo contrario no sirve. No sirve. En las armas, lamentablemente, hay una permanente evolución, y si uno se queda pegado a un sistema de armamentos de hace 5 años atrás, es como no tener nada. El mar hay que defenderlo. Los recursos que hay ahí no son infinitos, pero son muy grandes. Miren ustedes que hay posibilidades de guerra en el Mediterráneo por el descubrimiento que hicieron en el subsuelo de unos recursos de hidrocarburos muy importantes. Y entre los turcos y los griegos están que se agarran a los coscachos por eso.
el tema del mar de la China. No es por casualidad que los chinos declararon de la noche a la mañana que ellos son propietarios del 95% del mar de la China por los recursos inmensos de hidrocarburos que hay en el subsuelo. El mar es fundamental y hay que defenderlo, y hay que tener entonces no simplemente ironclad, sino que tenemos que tener todo lo que sea necesario. Es una póliza de seguro. Sobre todo hoy en día, como ustedes se habrán dado cuenta, en que el orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial se quebró en mil pedazos, y toda clase de conflictos locales, pero que son importantes para los locales, se pueden desatar, cosa que antes parecía imposible, se puede desatar y se están desatando, y se van a desatar más. Así que cada cual tiene que cuidar lo que tiene, sin esperar que llegue algún bloque, algún papá a protegerlo a uno, porque eso no va a ocurrir. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Como les digo, no necesariamente los libros que les mostré, pero si quieren ellos, esos. Hay mucho material muy interesante. La historia del desarrollo de la tecnología naval es en sí mismo una historia del desarrollo de la tecnología de la humanidad en su conjunto. Es lo más interesante que hay, este desarrollo, no solo en el campo de la guerra, también en el campo del comercio, del transporte. Hoy día mismo, hoy en la mañana, antes de grabar este programa, he visto que ya están desarrollando modelos de barcos de transporte propulsados por el viento. Estamos volviendo atrás, pero ya no se van a usar las velas al estilo antiguo, un palo con vela que se puede mover para acá, para allá un poco, pero en fin, velamen, ¿no? Que se aprovecha el viento de una manera mucho más sofisticada, y por lo menos para parcialmente ahorrar el uso de combustible. Así es que hay que estar siguiendo esta tecnología porque es súper interesante. ¿Para qué les digo todos los documentales que hay en YouTube sobre grandes barcos? Cómo construyen los grandes barcos. Los motores inmensos, porque son como edificios de esos grandes barcos. Estoy hablando de barcos que miden 400 metros de largo, que pesan 80 o 90 mil toneladas para transportar containers, millones de containers. Bueno, súper interesante, estimados amigos. Y acompáñenme mañana a propósito del mar, del puerto, con Álvaro Sala, a ver si nos hablamos de Valparaíso mañana. Vamos a hacer un intento. Muchas gracias y los espero mañana.